Es Jesús, la verdad que nos hizo libres. Es Jesús, la verdad que nos hizo libres. A poder después seguir viendo cómo la iglesia nace en el libro de Hechos de los Apóstoles, y por eso quiero arrancar desde acá, porque usted sabe que el mismo escritor, el mismo evangelista Lucas es el que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Si uno tendría que mirarlo a continuación, cronológicamente tendrían que estar juntos Lucas y Hechos, porque son dos cartas o dos tratados del mismo autor. Entonces, este último capítulo del Evangelio de Lucas bien podría ser el primero del libro de Hechos. Trata el mismo asunto en cuanto a que el Señor resucitado, cómo Él trata con los discípulos, con los apóstoles, después de resucitado, totalmente diferente a lo que había tratado antes de la crucifixión. ¿Me siguen? Y esto es muy notorio en cuanto a la enseñanza, a lo que Él les enseña en la palabra, porque si nosotros recordamos, Jesús hablaba a la multitud en parábolas, los agarraba a ellos aparte, les explicaba las parábolas. Tenemos explicada la parábola del sembrador, tenemos explicada la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque ellos no lo entendían. Entonces Jesús dice que a todos les hablaba en parábola, pero a los discípulos les hablaba claramente. Él tenía una manera de llegar a ellos con la palabra. Ahora es diferente. Ahora el Señor resucitado no le está hablando en parábolas, le está hablando las Escrituras, y no está trabajando con su razonamiento, sino con su entendimiento. Entonces vamos a ver que hay un cambio, porque la iglesia se va a desarrollar en el poder de la palabra, y cuando la Biblia habla, porque a veces hemos sacado de contexto algunas expresiones, cuando la Biblia habla en capítulo 2 y versículo 42 de Hechos de los Apóstoles acerca de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles no era un tratado doctrinario, no era un manual teológico, era una palabra que ellos impartían y que la gente podía entender. Y después nosotros vamos a ver los escritos de Pablo y del apóstol Pedro, cómo ellos trabajan y cómo oran y cómo el Espíritu de Dios trabaja en el entendimiento de la iglesia para que ellos avancen. ¿Cuál ha sido nuestro error? Y vamos a partir de lo que hicimos mal, a ver si lo empezamos a hacer bien. ¿Cuál ha sido nuestro error? Usar nuestro razonamiento, nuestra forma de razonar para querer entender las Escrituras. No hay manera. Entre otras cosas porque, ¿por qué usted piensa como piensa? ¿Hago la pregunta anterior? ¿Acá hay gente que piensa? Bueno, vamos a suponer de que pensamos. ¿Por qué pensamos como pensamos? Porque alguien nos enseñó a pensar. Nosotros no pensamos como queremos pensar, sino como nos enseñaron a pensar. Conversaba esto el otro día con la gente en Rosario. Yo cuando era más joven que ahora, todavía lo soy, pero ya se nota menos. Pero iba a la escuela secundaria y teníamos una materia. Yo era de los que estudiábamos en la secundaria. No solo sacábamos títulos, estudiábamos. Y había una materia que se llamaba Lógica y Filosofía, cuarto y quinto año. ¿Alguno dio esa materia de Lógica y Filosofía? ¿Los que estudiaron una vez? Sí. ¿Y de qué se trataba la materia? De enseñarnos a pensar, de enseñarnos cómo razonar. Cuando comencé en la universidad, lo primero que te enseña es el pensamiento científico. Cómo se razona de una verdad particular a una general. Tiene un nombre, se llama inferencia. No me pregunte qué significa, pero queda lindo.
Y entonces tenemos todo una forma de razonamiento que cuando nosotros escarbamos un poco más en las raíces y estudiamos filosofía, y todavía no hay ninguna universidad que no enseñe filosofía. Si uno va a estudiar cualquier ciencia, tiene que estudiar filosofía porque es la base del razonamiento. Pero cuando uno va a eso se encuentra que estos tipos tan sabios que razonaban tanto, creían que descendían de los dioses, eran terribles paganos. Estaba todo basado en la mitología, en cosas que no son reales. Y nosotros aprendimos a razonar de esa gente. Entonces, ¿está bien o está mal? Está bien si usted va a estudiar cualquier ciencia, no hay problema. El asunto es que ese razonamiento no nos sirve para entender a Dios, ni la palabra de Dios, ni lo que Dios tiene para nosotros. Entre otras cosas, porque viene de otra fuente, que no es Dios. Ahora usted va a encontrar por qué Pablo hacía tanta diferencia o hacía tanto énfasis siempre entre los judíos y los griegos. Viste que para nosotros es raro. Él escribe, como ser en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y agrega al judío primeramente y también al griego. En el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos soy deudor. Dice, ¿qué problema tenía él con los griegos? Él no tenía problema con los griegos. El tema con los griegos es que los tipos razonaban de una manera que la palabra de Dios no entraba en su cabeza. Se lo digo en términos informáticos. No tenían el programa que podía abrir la escritura. Viste que cuando vos no tenés la aplicación o no tenés el programa, hay archivos que no se abren. O sea, podés recibir el archivo, pero no lo abrís. Entonces, bueno, el razonamiento griego no te puede abrir nunca el archivo de la escritura. Son otros códigos. Es otra cosa. Entonces, claro, nosotros, cuando digo nosotros, no, por favor, entiéndame, no estoy hablando de la iglesia de Río Cuarto, estoy hablando de nuestra generación. Recibimos la palabra del Evangelio, nos han enseñado la palabra del Evangelio, pero culturalmente venimos de lo que se nos llamó la cultura occidental y cristiana, basada en el pensamiento griego. Con esas herramientas nosotros hemos querido en el pasado entender la Escritura. Y claro, ahí nos aparecían en la pantalla todos esos códigos que no se pueden leer. Este archivo no se puede abrir. Muchas cosas de la palabra de Dios en otro tiempo nos quedaron veladas, no pudimos entenderla, porque no hay manera que la entendamos con un razonamiento griego que está puesto acá. ¿Me está siguiendo? Dicho esto, vamos a ver cómo ahora Jesús resucitado trata con los discípulos de otra manera. Y lo hace como Jesús. Jesús hace las cosas simples, lindas, sencillas, pero bien claras. Van dos muchachos caminando, salen de Jerusalén para viajar a Emaús, van caminando, camino de un día de reposo. Eso de un día de reposo porque no podían caminar a cierto ritmo que se cansaran. Entonces todo el día para hacer 12 kilómetros. Que es más o menos los muchachos tranquilos, y de repente van caminando y se pone alguien al lado. Ellos nunca preguntaron de dónde salió. Estas cosas que nosotros nunca nos preguntamos. Viste que hay preguntas que nunca nos hicimos. O sea, yo recién le pregunto, ¿por qué usted piensa como piensa? Y dice, ¿por qué me tengo que preguntar eso? Bueno, se pone alguien a conversar con ellos, ellos nunca preguntaron ni quién era, ni de dónde salió. Un forastero, alguien que no era de ahí. Ahora, era Jesús. Era el mismo que había sido crucificado. Pero algo pasó que ellos no lo conocieron. Y no tenía que ver con su aspecto físico. Tenía que ver con lo que él hablaba. Ahora, Jesús se pasa todo el día hablando con ellos. Porque Jesús le hace la pregunta de parada de colectivo. ¿Alguien se puso a hablar con alguien en la parada del colectivo? ¿De qué se habla? ¡Qué frío que hace esta mañana! Ya comenzamos a hablar del frío, ¿no? ¿Ya viste cómo terminó el dólar ayer? 27
bajó de nuevo el dólar, subió el dólar, estaba casi a 30. Conversación que puede ser de parada de colectivo, de taxista, que se pueden hablar de algo para hablar. Bueno, Jesús igual. Le dice, ¿qué están hablando? A ver si me puedo meter en la charla. Y ellos estaban hablando de lo que todo el mundo hablaba, porque nosotros ¿de qué hablamos? De lo que todo el mundo habla. Hola. No importa si seamos creyentes o no creyentes, hablamos de lo que todo el mundo habla. Cuando se habla del clima, se habla del clima. Cuando se habla del partido de la final, se habla de la final. ¿Quién gana, Croacia o...? Somos todos croatas ahora. Hace 3 semanas lo queríamos pasar por arriba, ahora estamos hinchando. Cosas que nos agarran a nosotros nomás. Pero hablamos de lo que todo el mundo habla. ¿De qué se hablaba en Jerusalén esos días? De que mataron a alguien inocente. De Jesús que fue crucificado. Que alguien fuera crucificado no era noticia. Porque era la manera que ejecutaban la sentencia de muerte. Hay un sentenciado a muerte, ¿dónde lo crucifican? Y siempre en el mismo lugar. ¿En dónde? En el Gólgota. ¿Por qué? Porque los judíos no se contaminaban con los muertos. Entonces caían las calaveras y quedaban ahí. Ni siquiera los enterraban a esos. Por eso se llama el Monte de las Calaveras. No era noticia. ¿Cuál fue la noticia cuando Jesús murió? Que era inocente. Y que el pueblo lo pidió. Que les pidió que le soltaran a Barrabás, que sí tenía que ser crucificado porque era homicida. Y que Jesús, el Nazareno, el que hacía milagros, fue crucificado. Eso era la noticia. Y todo el mundo hablaba, ¿cómo pudo ser? Y ahora Jesús le está hablando y dice, ¿de qué hablan? Soy el único que no te enteraste de lo que pasó. No sé, ¿qué pasó? Jesús que fue crucificado. Pero está bien, eso tenía que pasar. Sí estaba en la Escritura. Y comienza Jesús a hablarle de la Escritura. Jesús comienza a hablarle de todo lo que los profetas hablaban de él. Y estos tipos que sabían la Escritura de memoria, no entendían de qué les hablaba. Parecía que estaban en un culto. ¿Fue alguna vez al culto usted? ¿Vio qué lindo que son los cultos? ¿O no? ¿Son lindos los cultos? Sí, no se quiere ir. ¿De qué predicó el pastor el último domingo? No sé, pero estuvo de lindo. Porque la gran mayoría de nuestra gente viene a los cultos, se emociona, nunca entienden nada, pero está lindo. Disculpe que soy así un poco crudo para decirle las cosas, pero sabe que llevo demasiados años en la iglesia como para que me cuenten lo que pasa. Ya vi todo. Y entonces, estaba lindo porque dice, después ellos dicen, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la Escritura. ¡Uy, qué lindo que predicó ese pastor! ¿Qué palabra? ¿Qué dijo? No sé, pero yo sentí algo. ¿Qué dijo? No me acuerdo. Pero estaba en la Biblia, predicó de la Biblia. Y los predicadores sabemos, somos conscientes que la gente no se acordará de nada que le digamos a menos que hagamos un buen chiste. Vos haces un buen chiste y eso es indeleble. Recién el pastor Walter decía en la oficina que hace 2 años atrás yo dije que a mí me decían yo tenía 3 títulos, ¿se acuerdan? Los que fueron los que fueron al Congreso de Jóvenes saben que yo tengo 3 títulos. Pastor, perdón, apóstol. No le voy a preguntar al pastor Walter de qué prediqué, pero eso se lo acuerda. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro con el tema de la Escritura, de la palabra? El mismo que tuvieron ellos, nosotros podemos escucharlo, podemos emocionarnos, pero no podemos abrir el archivo, no lo podemos decodificar, porque nuestra mente trabaja en un razonamiento griego que no puede entender la Escritura. Entonces,
Fíjense que ellos hablaron todo el día, escucharon a Jesús, no al apóstol Alberto, a Jesús, no al pastor Walter, lo escucharon a Jesús. Y nunca entendieron, ni siquiera se enteraron que era Jesús. Y Jesús hizo que llegaron a Emaús, Jesús dijo, yo sí, no, ¿qué va a seguir? ¿Qué desea? Vamos a comer algo. Para mí que eran pentecostales. ¿Qué decíamos? Comer algo. Y cuando Jesús bendijo el pan, lo partió. Ahí hay algo, pero eso lo dejamos para otra Santa Cena. Pero cuando partió el pan, dice que les abrió los ojos. O sea que había algo que estaba ahí que ellos no veían. Y no es que no veían para caminar, es que ellos no veían la realidad espiritual que los estaba rodeando. No veían el ambiente que se estaba abriendo delante de ellos. Y dicen, justo cuando ellos lo reconocieron, le dijeron, sí es el Señor. ¿Cómo nos dimos cuenta que es el Señor? Desapareció de su vista. Y ahora lo que habían hecho en todo un día, los 12 kilómetros lo volvieron a hacer en un rato. Yo no sé si volvieron corriendo, tomaron un taxi, pero al rato estaban de nuevo en Jerusalén, donde estaban todos encerrados diciéndole, el Señor resucitó y se nos apareció en el camino. Y otro decía, se le apareció a Simón y otro decía, no puede ser. Estas discusiones. Mientras estaban en eso, Jesús se puso en medio de ellos, que es lo que hemos leído. Jesús se pone en medio de ellos, les dice lo que les dijo siempre, paz. Y los saludó de la misma manera para que se den cuenta que era Él. Pero dice que estaban tan contentos que no le creían. Yo siempre que sé que en los cultos buenos hay mucha gente incrédula, que salta, que grita y que no cree. Pero de gozo que no creen, pero no creen. Están re gozosos. Ya le pasaba a los discípulos. Estaban gozosos. De tanto gozo que tenían, de tanta alegría, no le creían. No, eso no es. Es tan bueno que no puede ser cierto. Ahora, de nuevo, porque le estoy relatando esto, pero quiero ver el trato del Señor con los discípulos y con la iglesia, para ver cómo Dios nos trata en este tiempo. Jesús no comienza a contarles la historia de cómo fue la resurrección. No comienza a contar la historia. Dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No significa que no las sabían, significa que no podían entenderlo. Entonces, hoy nuestro desafío como iglesia no es cuánto sabemos de las Escrituras, sino de lo que sabemos, ¿qué entendemos? Ese entendimiento no tiene que ver con el razonamiento matemático. Viste que cuando nosotros íbamos a la escuela te daban un problema de matemática y ¿cuál era lo que le decíamos a la maestra siempre? No lo entiendo. Te escribían una ecuación en el pizarrón y yo no entiendo, señorita. Y los más viejos decían, me hirve la cabeza. Eso es lo más viejo. Y entonces nos pagaban una maestra particular para que nos enseñe a entender el problemita de matemática, pero tenía que ver solamente con un razonamiento. Ahora, la Escritura, el problema no es cómo razonarla, sino es cómo entender lo que Dios nos está hablando. Y eso es trascendente al razonamiento. ¿Por qué es trascendente el razonamiento? Porque esto tiene que ver con algo en nuestro espíritu. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3, que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si dice que nosotros entendemos por la fe, no lo entendemos por cómo lo razonamos, lo entendemos porque lo creemos. Y lo entendemos desde la base de la palabra, no desde el razonamiento. Por la fe entendemos que el universo, me gusta esa expresión, que el universo fue constituido por la palabra. El razonamiento matemático te va a poner medida a todo y lo van a llevar a todo a una medida astronómica. Ya los griegos eran grandes astrónomos. Eso se puede razonar.
Pero cuando nosotros entendemos que eso que el mundo está tratando de razonar fue constituido por el poder de la palabra, entonces la base de nuestra fe es la palabra, no es el razonamiento. Porque el hombre lo puede medir, pero no puede entender cómo una palabra lo sustenta. O sea, un astrónomo te puede medir la órbita de un planeta, ahora no te puede decir por qué el planeta está ahí. Te puede decir a cuántos años luz viaja, pero no cómo fue constituido, porque eso fue por una palabra. Por eso nosotros entendemos por la fe. Por eso el entendimiento es trascendente a lo que nosotros razonamos, porque está basado en la palabra. Entonces, hoy el gran problema nuestro no es razonar, sino es entender. Ahora, hay algo que nosotros no vamos a lograr por nuestra propia fuerza, que es el entendimiento, porque esto es algo que viene de Dios. Por eso está este relato en la Escritura. Por eso Jesús parte el pan y les abre los ojos. Y ellos dicen, pero no eran ciegos y vinieron caminando. Sí, sí, pero no son estos ojos naturales los que está abriendo. Le está abriendo los ojos del entendimiento. El apóstol Pablo usa la misma expresión varias veces en Efesios capítulo 1 y versículo 16, dice, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y está íntimamente ligado el entendimiento a lo que tiene que ver con la luz o con alumbrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no vemos lo podemos suponer. Lo podemos especular, pero no lo podemos experimentar. No lo podemos detallar. Porque no lo estamos viendo claramente. Entonces, el entendimiento tiene que ver con eso de que es alumbrados los ojos. En Hechos capítulo 26, cuando el apóstol Pablo está dando su testimonio y está diciendo para qué Dios lo llamó, él usa una expresión muy él dice que dijo, para esto me aparecí a ti, me voy a seguir apareciendo para librarte de la mano de los judíos, de los gentiles, para enviarte, dice, delante de reyes y todo eso, y le dice, para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos. Entonces la palabra apostólica tiene la cualidad de abrir los ojos de nuestro entendimiento. Por eso esta generación, lo más urgente que necesita es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, porque podemos saber mucho de la Escritura, podemos recitar muchos versículos de memoria, podemos haber hecho muchos cursos y todavía nuestro entendimiento quedar nulo. Todavía haber cosas que no entendemos. Por eso, años, la iglesia del Señor caminó en verdades de Dios, en verdad revelada, pero que la gente no podía transitar más allá de eso. Por eso muchas veces se volvió una rutina. Y cuando digo una rutina, no solamente en cuanto a la liturgia, sino en cuanto a la experiencia de la gente. Mire, yo crecí en una iglesia donde lo único relevante que pasaba de vez en cuando es que venía un evangelista y se sanaban enfermos. Y después se volvía todo tan monótono, así que a los pocos meses invitaban a otro evangelista. Y si al tipo le iba bien, sanaba enfermos de nuevo. Y veíamos enfermos sanados. Y estaba bueno, usted dice, ¿y era Dios o no era Dios? Claro que sí, siempre hemos visto a Dios obrar milagros. Si eso tiene que ver con señales, pero eso no le abre el entendimiento a la gente. Alguien puede recibir un milagro, experimentar algo bueno de Dios y quedarse sin entender nada. De hecho, los que somos pastores hemos experimentado que hemos orado por tanta gente en quien Dios obró y que hoy ni siquiera siguen al Señor. Y uno dice, pero ¿y Dios no obró? Él no experimentó el poder de Dios. Claro que sí, pero su entendimiento quedó vacío. Entonces, él no entiende cómo sigue el asunto. Puede volverse a caminar en los mismos pecados de antes. Estaba posando para la foto, discúlpeme. Claro, mientras usted aplaude, ya puso para la foto. Ahora, por eso yo les decía, entender el trato del Señor
antes de que el Espíritu Santo de Dios venga, antes de que la iglesia comience a caminar en esta dinámica que después vamos a seguir viendo a la tarde, el trato del Señor con los discípulos ahora no tiene que ver con lo que ellos no saben, sino con lo que ellos no entienden. No tiene que ver el trato de Dios con enseñarles verdades nuevas, sino con que la escritura que ellos siempre supieron, hoy comiencen a entender cómo esa palabra se está manifestando en ellos y a través de ellos. Por eso dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y en este entendimiento lo que ellos comprendieron era cómo todo lo que sabían hoy se estaba manifestando. Por eso Jesús le dice, así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que resucitase al tercer día, que se predicase el Evangelio. Fíjate, todo lo que era necesario estaba en la Escritura. Dijo, era necesario que se cumpliese la Escritura. Todo lo que para ellos era una cuestión, catastrófica, si se quiere, una derrota religiosa. Era un cumplimiento de la Escritura y ellos tenían que entender la Escritura que Dios estaba cumpliendo. O sea, para los muchachos que cuando Jesús los llamó, ellos no seguían a Jesús porque lo iba a llevar al cielo. Ellos seguían a alguien que creían que iba a ser el restaurador de Israel. Jesús fue crucificado, es la gran derrota de ellos. Todo lo que pensaban, es más, capítulo 1 y versículo 7 de Hechos de los Apóstoles, Jesús ya resucitó todo y ellos todavía siguen preguntando, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Era la gran aspiración de ellos, ver el reino de Israel establecido. Ellos no tenían aspiraciones por fundar iglesias, por predicar el Evangelio. La gran aspiración de la vida de ellos era el reino de Israel. Ahora, la palabra que se estaba cumpliendo en medio de todas esas cosas que ellos no entendían, porque para ellos que Jesús fuera crucificado era era una manera de verse avasallados por el Imperio Romano, porque fíjense que fue tan terrible la crucifixión de Jesús, si lo miramos del contexto histórico, que el que lo pide es el pueblo judío, pero el que lo condena es un gobernador romano. Y quienes ejecutan la condena tienen que ser soldados romanos y a la manera del Imperio Romano. Porque los judíos una condena a muerte la ejecutaban apedreándolo. Pero para que se cumpliera la escritura, que era maldito todo el que fuera colgado en madero, tuvieron que hacer los romanos, porque los judíos no crucificaban gente. Ahora, históricamente para ellos era una... Los romanos agarraron a su y lo crucificaron. Sin embargo, Jesús le dijo, esto era necesario porque hay una palabra que se está cumpliendo. Y si ellos no entienden la palabra que Dios está cumpliendo en un momento, ellos no van a entender cómo seguir. Yo voy a tener que meterme con algunas cositas en esta mañana, pero lamentablemente nosotros que sabemos mucho de la Escritura, sabemos poco de la palabra que Dios está cumpliendo en esta generación. Por eso hay cosas que han sido confrontativas para nosotros, porque parece que han avasallado nuestra conciencia religiosa y no entendemos la palabra que Dios está cumpliendo hoy. Y la palabra que Dios está cumpliendo en una generación no tiene que ver con los acontecimientos de lo que nosotros podemos sentirnos víctimas, tiene que ver con el entendimiento de cómo Dios está cumpliendo la palabra. Cuando hace años atrás comenzamos a transitar el diseño apostólico y profético, para nosotros era toda una confrontación. Nos han dicho absolutamente de todo. Y todavía, ahora tengo amigos que ya no me hablan personalmente, pero en las redes sociales comienzan a colgar esto que se llaman apóstoles y qué sé yo, y te cuelgan versículos de acá y de allá. Y uno dice, y está lindo todo lo que ellos ponen de la Escritura, pero el problema no es lo que ellos piensan, es lo que no entienden. Porque lo que no entienden es el cumplimiento de la palabra. Porque si Dios hoy está restaurando ministerios en la iglesia, no tiene que ver con que la iglesia hubiese necesitado otras jerarquías ministeriales. Tiene que ver con que hay una palabra que Dios está cumpliendo sobre la iglesia.
Hay un tiempo de restauración que Dios está manifestando sobre la vida de la iglesia. Pero claro, como para nuestra conciencia religiosa es un avallazamiento, nos sentimos derrotados en el sentimiento más profundo de nuestras instituciones evangélicas. Mirá lo que nos hicieron. Sin embargo, el problema no es lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios está manifestando, a ver, lo voy a decir de tal manera que ofenda su religiosidad. Lo que Dios está manifestando en este tiempo no cabe adentro de nuestros templos. A ver, y por favor, no se ofenda porque no le hablo en contra del templo, pero acá cabemos nosotros. Esto está bueno para nosotros, pero la palabra que Dios está cumpliendo no la podemos encerrar acá adentro. Acá nosotros podemos, es un ambiente en el que nos podemos encontrar y entender y ser impartidos por la palabra, pero lo que Dios está manifestando tiene que ser más grande que esto. Tiene que ser más grande que lo que nosotros construimos. Ahora sí. Tiene las pilas. Razonamiento. Hemos tropezado con lo que nosotros razonamos que debiera ser la iglesia y no entender la dimensión que Dios le ha dado al cumplimiento de esta palabra. Porque Jesús le dice, esto no lo tienen que razonar. Ustedes se tienen que quedar en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y acá hay una clave que nosotros no nos podemos saltar. La vida de la iglesia de Jesucristo solo está alimentada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no podemos experimentar ese poder, por favor, no es la experiencia mística de 2 horas de reunión, si no podemos experimentar ese poder continuamente en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a tratar de hacer la obra de Dios, aunque tengamos la gracia de Dios, las herramientas de Dios, pero estará siempre limitado a nuestro razonamiento. Es todo un tema esto. Porque cuando nosotros lo queremos razonar, nosotros queremos llegar con nuestras armas, nosotros queremos establecerle los tiempos, las maneras.
Cuando nosotros no podemos ser llevados por el Espíritu Santo y entender la dimensión del poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo del poder del Espíritu Santo, le estoy hablando de cosas más importantes que las señales. No lo confundan, las señales. Estas señales siguen a los que creen. No dice este poder, dice estas señales, son señales. Entonces cuando vemos enfermos sanados, ¿qué hay ahí? Señales. Cuando vemos endemoniados libertados, ¿qué hay ahí? Hay señales. Poder tiene que ver con el alcance que va a tener la palabra, la influencia que va a tener en otros ambientes. Esto ya es trascendente a cuántos enfermos se sanan. Esto es trascendente a cuántos endemoniados se libertan, porque esto tiene que ver con poder. Esto tiene que ver con una palabra que va a causar una influencia en ambientes donde nunca entramos. Por supuesto que cuando Jesús está hablando de esto, ellos jamás se imaginan que en los próximos 30 años va a haber un apóstol predicando en la casa del César. Pero Pablo llegó a predicar en la casa de César. ¿Cómo es el asunto? Ellos no se lo podían imaginar porque ellos no lo podían razonar cómo hacer para alcanzar hasta ese lugar. ¿Cómo hacer para alcanzar esos ambientes? Porque para llegar hasta ahí hubo que pasar muchos ambientes. Ahora, sin embargo, cuando nosotros podemos vernos en el poder del Espíritu Santo, podemos entender que el cumplimiento de la palabra de Dios no está limitado a lo que nosotros podamos hacer, sino que nosotros estamos condicionados a lo que podamos entender de ese cumplimiento de la palabra. Hace 3 años atrás, 3 o 4 años atrás, estábamos en una reunión con el equipo apostólico. Nos juntamos todo un día para orar y para tratar algunos temas y tuvimos todo el día mucho tiempo de oración con los hombres de Dios. No sé si éramos 15 o 20 personas. Y mientras estábamos orando, Dios comenzó a hablarnos en cuanto a que todo lo que Dios nos había dado tenía que alcanzar las naciones de la tierra. Y comenzamos a orar por naciones. Y estábamos en nuestro auditorio ahí en Rosario, y habíamos puesto una mesa como si fuera así acá adelante, y ahí estábamos orando. Pero ahí comenzamos a orar y a creer que Dios iba a llevarnos a las naciones de la tierra. No sabíamos cómo. No teníamos ningún plan, ningún contacto. Hace 3 años atrás estábamos en 3 años, ¿sí? En Córdoba, en la nivelación de pastores. Creo que estaban los pastores Chaveros, que el apóstol Omar, Dios comienza en el tiempo de oración a darle una visión en cuanto a las saetas que salían del ministerio. Y él comienza a decir, Dios me está mostrando esto. Me mostró saetas, flechas que salían encendidas y que iban por los países de la costa del Pacífico. Y nosotros dijimos amén, pero aparte de amén, pintamos un mapa y nos pusimos a orar. Pero esas cosas que hacemos porque algo hay que hacer. Así, ¿qué tendrá que ver eso? Bueno, pero viste, uno cree y algo tiene que, en algo se tiene que expresar la fe. Pero la cuestión es llegar a entender cómo Dios puede abrirnos ambiente. Porque el cumplimiento de la palabra no está condicionado a nosotros. Nosotros estamos condicionados a lo que podamos entender de la palabra que Dios cumpla. Mire, se lo hago cortito porque hasta el año pasado, en la convención, bueno, los pastores estuvieron allá, los hermanos de acá también, en nuestra convención vinieron los hermanos de España, que vienen siempre, del Paraguay, los contactos que tuvimos siempre. Mi amado hermano, en menos de un año, en lo que va de 2018, lo que Dios ha hecho con nosotros, estoy hablando de la casa ministerial, y se los cuento no para que usted crea que somos demasiado grandes, sino para que usted entienda que no hay límites, que hay cosas que no pueden estar limitadas. De repente se comenzaron a abrir las naciones de gente que nosotros ni conocíamos ni sabíamos, pero al apóstol lo mandaron a llamar un matrimonio que ni siquiera lo conocíamos, de Estados Unidos, que querían conocer del diseño apostólico, pero que curiosamente viven en la costa del Pacífico, en la bahía de San Francisco.
Así que allá se fueron los apóstoles. Pero no solamente a Estados Unidos, sino también a Canadá. Y Dios ya abrió las puertas en Estados Unidos y en Canadá, de una manera que nosotros jamás lo habríamos pensado. Papá tiene 50 años de ministerio y nunca había intentado ir a predicar a Estados Unidos. Por esas cosas que no. Algunas veces lo han invitado, pero no lo veía necesario y no. Y sin embargo, en este tiempo, no fue a predicar a ninguna congregación grande, fue a ministrar a pastores en cuanto al diseño apostólico. Pero uno de los jóvenes de nuestra congregación, que nada tiene que ver con el ambiente pastoral, el hombre está en el ambiente artístico, pero se le abre una puerta de sus negocios en México. Y él en este año se fue a México por una cuestión laboral, pero él dijo, yo estoy acá, soy un hombre de Dios, algo tengo que hacer. Se puso a hacer reuniones y a predicar en el hotel donde se hospedaba. Y ya se abrió el Ministerio Jesucristo Pan de Vida en Mérida, en México. Y ya va a haber 2 matrimonios de Mérida que van a estar en la convención ahora, que se entregaron al Señor allá. Jamás pensamos mandar un misionero a México porque no tendríamos ni los recursos económicos, ni habríamos pensado en la persona. Y si usted me dice, este tipo que... ¿Cómo se lo digo para no ofender a mi hermano? Pero tiene una pinta de payaso bárbara, o sea... Lo identifica rápido en la congregación porque el tipo que tiene la pinta más payasesca, o sea, si él estaría esta mañana acá, estaría con una corbata roja, un chaleco a cuadritos y un pantalón a rayas, una cosa así, él se siente bien así. Ahora, ese hombre Dios lo toma y lo lleva a una nación para abrir las puertas de una nación para el ministerio. Hace días atrás... un pastor viene que había viajado a Mozambique y dice, me escribieron pastores de Mozambique que por favor envíen a alguien que enseñe el diseño apostólico en Mozambique. Así que el pastor Francisco Salinas, que creo que ustedes le conocen, estos días está en Mozambique predicando. Y ayer me mandaba un audio y me dice, apóstol, es tremendo el ambiente que Dios nos abrió. En la capital, en otras ciudades, hay una ciudad grande que se llama Beira, hay un apóstol, un hombre de más de 80 años, que ellos tienen más de 1000 iglesias en toda África, de una denominación, creo que se llama Asambleas Internacional o Asamblea de Dios Internacional de África. Dice, y este hombre quiere venir a la convención porque ellos quieren entender el diseño apostólico. Y van a estar en nuestra convención. Jamás pensamos invitar a gente del África a la convención. Entonces, ¿por qué no ama a los africanos? No, porque no nos daba nuestro razonamiento. Nos habría llevado un programa de 30 años pensar en enviar a alguien a África. ¿Me sigue? Ahora, cuando Dios comienza a cumplir una palabra y nosotros podemos entender el alcance que tiene esa palabra que Dios está cumpliendo, ya no nos movemos por nuestro razonamiento, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de la iglesia, lo primero que la iglesia va a experimentar es que no hay límites. Por eso les digo que hemos confundido el poder con las señales. Porque aunque nosotros hemos visto muchas señales, hemos vivido muy limitados. Pero cuando el poder del Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de la iglesia, esto es tan trascendente que la iglesia descubre, los hombres y mujeres de Dios descubren que en ningún área de la vida tienen limitaciones, sino que donde el poder del Espíritu de Dios los lleva, ellos van a ir. Mire, hay un pasaje que los predicadores no predicamos nunca porque es difícil. Y que usted no lo lee mucho porque también es difícil para leerlo. Pero alguna vez tenemos que entender la Escritura. Y es Ezequiel capítulo 1. No le voy a predicar hoy de Ezequiel capítulo 1, pero le cuento algo. Lo que Ezequiel ve en el capítulo 1, él dice que es la semejanza de la gloria de Dios. Ahora, Isaías 61 dice que sobre nosotros va a amanecer esa gloria. Ahora, la gloria que vio Ezequiel no es el sol saliendo en el horizonte. Él ve un trono. Él ve 4 seres vivientes que están unidos. Él ve ruedas que son de fuego. Y él ve que hay un espíritu que mueve eso.
Y no me voy a meter con los simbolismos de nada de eso, voy a decirle simplemente, si no entendemos que esa escritura hoy se está cumpliendo y que nosotros tenemos que ser gente de fuego llevada por el Espíritu, entonces siempre nos vamos a quedar en nuestro razonamiento y nuestro razonamiento, nuestros cuestionamientos son así: pastor, a mí me parece que esto tendría que ser así. Entonces vamos a hacer una votación, ¿a cuánto le gusta mi idea? Y así hemos perdido años de la vida, pero por una cuestión de cosas que no podíamos entender en cuanto a lo que Dios estaba manifestando sobre nosotros. Ahora, lo glorioso es que Dios en este tiempo, en el trato que Él está teniendo con nosotros como generación, es que Dios está abriendo nuestro entendimiento. El obrar del Espíritu en este tiempo en la iglesia no lo vamos a ver demasiado, lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver demasiado en manifestaciones raras. La iglesia le ha gustado siempre las manifestaciones raras. Y yo voy a decirle algo, yo soy pentecostal, yo nací pentecostal. Y a mí hay cosas que me apasionan, que me gustan. Y me gusta ver a la gente ser llena del Espíritu Santo. Y hemos orado siempre por el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que cada persona, cada hombre, cada mujer que va a servir a Dios, que va a caminar con Dios, debe ser lleno del Espíritu Santo. Creo que no es opcional, que si Dios dijo que Él lo derramaría sobre toda carne, es así. Esas cosas de bueno, ya cuando Dios quiera, en el tiempo, no, esas son cosas que nosotros hemos inventado para conformar nuestra religiosidad, pero si Dios dijo que Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, es así. Las personas, ahora, también soy consciente de que nosotros en nuestras ansias de que la gente sea llena del Espíritu Santo hemos hecho cada barbaridad, que en lugar de llevarnos al cumplimiento de la palabra nos han retrasado. Entonces podemos tener gente que están 2 horas en una reunión saltando, bailando, dando la vuelta carnera, pensando que eso es el Espíritu. Y los tipos, sinceramente, pero erróneamente, creen que eso es la vida del Espíritu. Hay una chica en nuestra congregación, no voy a hablar de otra, sino la chica en nuestra congregación, se pone a saltar, lo ponemos antes, se pone a saltar y da vuelta para acá, para allá. Y el otro día le agarró el apóstol y le dice: quédate quieto un poco, ¿qué te pasa? Ay, no, es que a mí me agarra el espíritu. ¿Qué espíritu te agarra? Cuando te agarra el espíritu hay cosas que son cambiadas en tu vida. Hay gente que hace eso porque hay cosas que no cambian en la vida. Entonces, a ver, yo me voy a meter con ciertas cosas. Total, si me echan me voy. Ya conozco el camino de vuelta. Pero podemos estar saltando, revolcándonos, transpirando los cultos, gente que sale toda transpirada de los cultos, terrible. Y si uno le pregunta: ¿y tu familia? ¿Qué pasa que no están tus hijos acá? Y parece que esas preguntas son incómodas, no hay que hacerlas, porque ofenden. Nos ofenden todo, tanto como cuando vamos al médico, ¿viste? Los médicos son crueles, porque vos, porque te duele todo, y dices: ¿qué comiste? ¿Qué le importa? Me duele, le dice. Bueno, así nos ofende, ¿viste? Porque le preguntamos a la gente: ¿y tu familia? ¿Y tu casa? ¿Está edificada tu casa en el Señor? ¿A usted qué le importa, pastor? Esas son cosas de Dios, yo estoy lleno del Espíritu. No, sí me importa. Porque si la vida del Espíritu en nosotros no nos va a llevar a edificar una generación en Dios, estamos entreteniéndonos nosotros mismos. Claro, son cosas que nos confrontan con una realidad que muchas veces no queremos ver. ¿Por qué los apóstoles preguntan de familia? Porque los apóstoles somos así medios crueles con las preguntas. ¿Y tu casa? ¿Y tu familia?
Yo doy gracias a Dios porque antes de pararnos a predicar en una plataforma, en un púlpito, Dios nos dio la gracia de edificar una familia, de edificar una casa. Eso no se ve desde el púlpito, porque eso es puertas adentro de la casa. Ahí es donde suceden las cosas que a veces son agradables y a veces son menos agradables. Pero ahí necesitamos la vida del Espíritu. Ahí necesitamos la vida del Espíritu. Entonces yo le decía a mi esposa, antenoche estaban los chicos trabajando para el tema de la cumbre de jóvenes. Y dejamos a los chicos ahí en el auditorio, los músicos ensayando las cosas, preparándose. ¿Y sabe lo que me hizo gracia? Que me di cuenta que los que estaban a cargo de todo eso eran mis 2 hijos. Y yo hoy estoy acá ministrando con mi esposa y mis 2 hijos están ministrando allá. Eso no se lo digo, usted lo va a entender si se lo digo claro. Eso no pasa en un culto donde la gente se revuelca. Eso te lleva años de la vida, a veces derramar algunas lágrimas, doblar las rodillas por ello y a veces, muchas veces ser firmes en algunas cosas, como padres. Pero hoy vemos el resultado de una vida del Espíritu, porque por buen padre que yo haya sido, no podría poner a mis hijos en la dimensión del servicio a Dios, a menos que la palabra y el Espíritu Santo obraran en ellos. Solamente podrían ser buenos evangélicos, pero si ellos hoy están entendiendo lo que Dios quiere con ellos, es porque hay una obra del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Ahora, de nuevo, no pasa con 3 reuniones donde la gente se revuelque, no pasa donde estamos encendidos, porque nosotros confundimos el Espíritu con el entusiasmo. Entonces nos entusiasmamos con algo, pensamos que estamos llenos del Espíritu. Mire, si es por eso, cada vez que mi equipo, yo soy un equipo de fútbol muy grande, cada vez que mi equipo mete un gol, la gente está llena del Espíritu, esta gente hace temblar el estadio, todo. Yo soy de ese equipo donde el estadio late, ¿vio? Pero esa gente no está llena del Espíritu, está llena de entusiasmo. Está bueno. Es lindo. Pero no es el diseño de Dios para nosotros. No es el diseño de Dios para nosotros. Tenemos algo más trascendente que el entusiasmo tiene que pasar. Porque el entusiasmo es pasajero, eso puede durar un partido de fútbol. Mientras gana, cuando pierde no le cuento. Pero la vida del Espíritu no es un entusiasmo. Porque cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, no había nada para estar entusiasmado. Tenían los pies apretados en el cepo, las manos atadas con cadena, pero había una vida del Espíritu. Había una vida del Espíritu que en esas condiciones abrió el ambiente de una provincia, de toda una región, para la predicación de la palabra. Claro, cuando nosotros todo lo razonamos por las circunstancias, si nos va bien, Dios está. Si las cosas se tuercen, Dios me abandonó. Entonces, todo lo razonamos y no lo entendemos. No entendemos el cumplimiento de la palabra. ¿Qué sé yo? Si yo hubiera sido Silas, me pongo a discutir con Pablo. ¿Qué visión te mostró Dios? Mirá dónde vinimos a parar. Vos andás soñando cosas y mirá dónde vinimos. Pues claro, fueron a la cárcel de Filipo. Van a parar a la cárcel en Filipo, porque cuando estaban por ir a predicar a un lugar que lo habían invitado, que la gente estaban esperando, que le habían hecho un lechón asado y qué sé yo, Pablo dice, no, ¿sabés que el Espíritu no me deja? Y bueno, vamos a seguir orando. Dice, no, soñé anoche de un varón macedonio, vamos a Macedonia. ¿Y ustedes que van a Macedonia? La primera ciudad de Macedonia que entra es Filipo, lo primero que le pasa en Filipo, cárcel. Pablo, ¿qué soñaste? ¿Qué habías comido antes de soñar?
Le habríamos hecho todas las preguntas porque nosotros todos lo filtramos por la circunstancia y no por la vida del Espíritu. ¿Por qué esta gente estaba cantando himnos a Dios? Porque sabía, Dios nos trajo acá y si estamos en esta circunstancia, acá Dios nos tiene que abrir un ambiente. Acá no, la palabra no puede estar presa, la palabra no puede estar en el último calabozo, la palabra tiene que estar trabajando donde yo no veo. Entonces, el entendimiento de la palabra que Dios cumple en una generación nos tiene que llevar a vivir por encima de las circunstancias buenas o malas que nos rodean. Porque entendemos la palabra que Dios cumple. Entendemos lo que tenemos que nosotros hacer en una generación. Estaba hablando con un pastor amigo el otro día, estaba luchado el hombre, frustrado. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, hemos orado, hemos salido a las calles, nos pusimos los pañuelos celestes y los diputados se dieron vuelta, 4 diputados y dieron la media sanción a la ley. Yo le dije, viejo, eso no es problema. La ley se puede votar o no votar. Vos me preguntás mi deseo como argentino, como ciudadano de este país, jamás quisiera que eso sucediera. Sería trágico, pero aún si sucediera, eso no nos puede frenar en el cumplimiento de la palabra, porque lo que Dios tiene para nosotros es más trascendente que lo que gente pueda votar. Pero necesitamos entenderlo. Discutí mucho con mi hija es medio activista. Tengo una hija así que me salió un tanto política. Y el otro día se enojó porque justo estaban por votar la ley de aborto y la facultad donde ella estudia, la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario, había dicho que la facultad respaldaba la ley y se enojó. Ella dijo, nosotros somos parte de la facultad y no estamos de acuerdo, así que en una tarde con un par de compañeros más agarraron los grupos de WhatsApp y me dice, nos autoconvocamos mañana en la puerta de la facultad con los pañuelos celestes y yo amo a la vida. ¿Qué es eso de autoconvocarse? Le digo, no existe la autoconvocatoria, que aparecen ahí y alguien los convoca. Bueno, papi, es una manera de decir, me dice, fue ella nomás. Pero la cuestión es que aparecieron en televisión ahí y le gusta toda esa cosa. Pero también me preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si se aprueba? No pasa nada. Cuando Jesús nació, hubo una ley de matanza. Cuando Moisés nació, la ley de aborto era más terrible porque a los que nacían ya los tenían que matar. Pero nada impidió que la palabra se cumpla. El sistema solamente va a querer gobernar desde la muerte porque es todo lo que tiene. Pero en nosotros está el poder de la vida, el poder que es más trascendente. La iglesia necesita estar en un ambiente más trascendente. Y entonces, usted me dice, entonces apóstol, no tenemos que hacer nada. No, yo no, mire, el otro día vi una marcha a favor de la vida, yo me fui ahí, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Ahora, no me puede frustrar la vida que nos hagan las cosas como a mí me parecen. No me puedo sentir desanimado porque, uy, tanto que oramos y Dios no nos escuchó. No, Dios no está en ese negocio. Dios está cumpliendo una palabra sobre nosotros. Y nosotros somos el cumplimiento de la palabra, no los perversos esos que están sentados en el Congreso. El cumplimiento de la palabra pasa por nosotros, pasa por lo que nosotros entendamos. Por eso Jesús estas cosas no las fue a discutir con los romanos, las fue a hablar con los discípulos, con los que estaban encerrados. Pero ustedes son los que van a afectar el mundo, no es el imperio. En menos de 300 años, el emperador del imperio que había matado a Jesús estaba declarando que el imperio sería cristiano. Nosotros necesitamos entender lo que es poder. Porque poder no tiene que ver con sentirnos bien o sentirnos mal, sino la palabra que Dios puso en nosotros. ¿Cómo vamos a caminar en esa palabra para hacer una influencia, para que en las próximas generaciones todo lo que Dios nos dio no se quede acotado a la práctica de una liturgia religiosa, sino que sea realmente poder del Espíritu Santo de Dios obrando? Fíjese qué terrible si los discípulos no hubieran...
A ver, si este hecho de que el Señor les abriera el entendimiento no hubiera ocurrido, entonces lo único que nos habría quedado es un manual de liturgia religiosa. Los cultos se hacen así, se predica de esta manera, se canta así, se reúnen tantas veces a la semana. ¿Usted cree que la iglesia hubiera crecido así? ¿Cree que la iglesia se hubiese extendido de esta manera? La iglesia no se extendió, no creció por una cuestión de un manual de liturgia, sino por el poder y la unción del Espíritu Santo. Cada vez que Dios quiso intervenir en la historia, provocó un derramamiento del Espíritu Santo y la iglesia se extendió. Y si nosotros entendemos que somos esa generación sobre la cual Dios está derramando el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a extendernos sin ningún límite. Y cuando digo sin ningún límite, no piense solamente en los imposibles, sino en los condicionantes que nosotros tenemos. Ayer uno de nuestros pastores, justo él agarró el celular cuando veníamos viajando para acá, y uno de los pastores de nuestra congregación, de una de nuestras congregaciones, estaba viajando a Pergamino, la provincia de Buenos Aires, abrió un granero allá. Y el otro día nos contó cómo abrió el granero. Le digo, ¿cómo abriste un granero en Pergamino? Está a 80 kilómetros de donde él es pastor. Me dice, porque enseñé en la congregación el principio de honra. ¿Cómo debemos honrar a los padres? Y hay un muchacho en la congregación que estaba en conflicto con el padre, histórico. El padre vive en Pergamino. Pero el hombre fue activado por la palabra. Y dijo, pastor, yo voy a ir y voy a honrar a mi papá. Y tomó dinero y se fue a visitar al papá, para pedirle perdón y para honrarlo. Y cuando llegó allá estaba el hermano. Y el hermano vio lo que este muchacho hizo y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Le dijo, porque el pastor me enseñó que tengo que honrar, porque la honra nos abre ambientes. Y yo siempre estuve limitado porque no supe honrar a mi padre. Pero ahora Dios me está sacando de esos límites. Y él dijo, yo quiero que vengan y me enseñen, porque yo también quiero practicar esto. Dice, bueno, tenés que abrir tu casa como un granero. Le voy a decir al pastor que venga y predique en tu casa. Él te va a enseñar la palabra. Gente que había conocido al Señor y que por años estaban alejados. Y ahora volvieron al Señor y ya en su casa se están haciendo cultos, se están haciendo reuniones, la gente está conociendo al Señor. Ahora, ¿cómo vas a enviar a alguien a honrar al Padre para que te abra una iglesia? Nosotros hubiéramos ido a ver el terreno que vamos a edificar. Hablar con el intendente a ver si nos deja un... Pero Dios no. Yo no habría mandado nunca a un artista a México a ver si abre una iglesia. Pero Dios lo mandó. Entonces hay cosas que salen de los límites, de los condicionamientos en los que nosotros nos hemos movido siempre. No, la cosa tiene que ser así, así. Nosotros jamás habríamos mandado un apóstol al desierto para que le predique a uno, pero el Espíritu Santo lo mandó a Felipe. Porque nosotros hubiéramos calculado los gastos que necesitaba Felipe. A ver, ¿cuántos días va a estar en el desierto? Va a buscar a alguien que te lleve. El Espíritu Santo no, le dijo a Felipe, ¿sabes qué? Andate ahí. Y dejó todo. Y se va. ¿Y por qué se va? Porque el obrar del Espíritu Santo, de nuevo, no tenía que ver con los milagros que Felipe hacía ahí, sino con lo que el Espíritu podía hacer en la vida de Felipe y lo que él podía entender de la vida del Espíritu. Sí. ¿Por qué el hombre deja una multitud de gente, vamos a hablarlo en términos del siglo XXI, ¿por qué deja una campaña evangelística exitosa, donde los milagros suceden, donde vinieron los apóstoles, la gente que recibe el Espíritu Santo? ¿Por qué deja todo para irse al desierto a hablarle a uno? Porque él entiende que la obediencia a esa palabra es más importante que su éxito personal. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué nosotros, cuando hemos logrado una posición en la jerarquía eclesiástica, nos atornillamos al puesto y de acá no me saca nadie? ¿Por qué? Y porque lo hemos visto todo desde nuestra conveniencia personal
Y no desde el entendimiento que la palabra que está en nosotros es más importante que nuestra comodidad. A veces hay cosas que nos van a hacer incómodas. A veces hay cosas que no van a ser lo más placenteras, pero nos van a llevar al cumplimiento de la palabra. O sea, si Felipe viene y me pregunta, apóstol, ¿qué hago? No, negro, si Dios te está usando, dale, quédate ahí, ¿qué te va a ir? No, que siento del Espíritu irme al desierto, déjate de bromar con el desierto, quédate ahí. Nuestro consejo para que a la gente se sienta cómoda, le vaya bien. Qué bueno que Felipe no me pidió consejo a mí. Él se fue. Él se fue y se encontró con una persona que era la puerta para un continente. Que si el Evangelio iba a entrar en el África, alguna vez comenzó entrando con este hombre de Cirene. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Dios tuvo que usar a Felipe, porque ninguno de los apóstoles de Jerusalén jamás habría ido a predicarle a un africano. Porque tenía muchos complejos con la cuestión racial. Sin embargo, este hombre que no tenía complejo, Dios podía moverlo y podía abrir la puerta. Ahora, ¿por qué les digo estas cosas? Y lo llevo desde la historia bíblica a nuestros días. Porque nosotros hemos puesto muchos límites en nuestra mente de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Hemos puesto muchos límites en nuestra mente de cómo Dios tiene que obrar. Y el gran problema es que hemos estado en ambientes donde Dios quiere abrirnos puertas, pero nosotros no lo entendemos. No entendemos el cumplimiento de la palabra que sabemos. Porque si nos ponemos a recitar versículos de la Biblia, todos sabemos. Pero ¿cómo se manifiesta esa palabra en nosotros? ¿Cómo esa palabra tiene un cumplimiento en nuestras vidas? ¿Cómo nos va a llevar el Espíritu Santo al cumplimiento de esa palabra que nosotros sabemos? Pero que muchas veces nos hemos visto limitados, condicionados. ¿Por qué? Por tener ideales de cómo Dios tiene que obrar. Nos hicimos una película que Dios nunca se hizo. ¿Por qué los discípulos preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Porque ellos en la cabeza ya tenían la película. Jesús el rey de Israel y nosotros somos los ministros, qué sé yo. Algo de eso lo tenían más o menos planificado. Ya cuando la mamá de Juan y de Jacobo le está pidiendo uno a la derecha y uno a la izquierda, no estaba pensando en el cielo. Está pensando ahí en Israel, vamos a acomodar a los chicos en una buena posición. Porque ellos tenían todo armado en la manera que Dios tenía que obrar. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, le cambia todo el libreto. Y ellos entran en un ambiente donde no tienen nada previsto, pero sí entienden los ambientes. Por eso Pedro y Juan, cuando levantan a un paralítico, ellos entienden que Dios los está metiendo en un ambiente. Cuando son arrestados en el templo, los meten presos y al otro día, mientras los del Sanedrín están deliberando, alguien viene y les dice, los que me dieron presos están predicando de nuevo en el templo. ¿Qué hacen reincidiendo? No, ellos entienden el ambiente, que si ellos pueden enseñar la palabra, pueden abrir esta palabra al pueblo, una generación puede entrar en este entendimiento de la palabra. Y a ellos no los condiciona la amenaza de la cárcel, no los condiciona la amenaza, no, hay algo en su espíritu que es más fuerte que eso. Entonces, si algo el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros en este tiempo, es abrir nuestro entendimiento. Porque nosotros, al haber sido limitados en nuestro entendimiento, hemos encontrado muchos condicionantes en nuestra vida de propósito, en nuestra vida en nuestra vida de servicio a Dios, en la manifestación de la gracia que Dios puso sobre nuestras vidas. Hemos encontrado muchas cosas que nos han condicionado. ¿Por qué nos han condicionado? Porque lo hemos entendido todo desde un razonamiento y no desde un entendimiento del Espíritu. Hablaba hace un rato anoche con el pastor Walter. Me decía, qué tremendo los obreros que usted tiene ahí en el auditorio central.
Tengo un equipo ahí de hombres de Dios, maravilloso, matrimonio hermoso. Ahora, una de las cosas que ellos entendieron fue librarse de los condicionamientos económicos. Y la gran mayoría de ellos son sus propios patrones. Entonces yo tengo la libertad de decirle, escúchame, tal día tenés que estar en tal lugar. No hay problema, apóstol. Ellos dejan todo y se van. Ahora, porque un día cuando ellos comienzan a entender lo que Dios quiere para ellos, se dieron cuenta que lo que los condicionaban eran los horarios laborales y las limitaciones económicas. Hoy son gente que Dios los ha prosperado, que tiene sus propias empresas y que de lo único que dependen es de una palabra. Y entonces, donde hay que ir van, no tienen problema. Y entonces, claro, me decía el pastor Walter, qué tremendo, no son mejores que, no son mejores que ustedes, no son gente mejores, son chicos que hemos tenido que tratar con ellos todas las cosas que se trata con la gente de la vida, matrimonial, familiar, de orden, le hemos tenido que corregir y muchas veces le tenemos que corregir un montón de cosas, pero ¿qué entendieron? Que el llamado de Dios en su vida era más importante que su actividad económica. Es que Dios nos va a liberar económicamente. Y hoy no solamente son chicos prósperos, que no están condicionados en la cuestión económica, sino que están dispuestos y están disponibles todo el tiempo para lo que uno los envíe. Ahora, qué glorioso que no lo hacen por una imposición ni por una jerarquía en la iglesia, sino porque hay algo que han entendido. Hay algo que han entendido. Y entonces cuando nosotros comenzamos a entender esa dimensión, por eso le digo, esto no tiene que ver con el razonamiento, no tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el entendimiento, porque Dios nos abre los ambientes. Aún en la vida económica, muchos de ellos Dios les abrió ambientes de manera sobrenatural. Comenzaron negocios que eran imposibles, pero les funcionan. Son los únicos que les funcionan los negocios en tiempos de crisis. Veo que la gente ahora dice no se vende nada, aquellos están vendiendo todo, qué sé yo qué hacen. Ahora, cuando nosotros comenzamos a permitir que el Espíritu de Dios comience a abrir nuestro entendimiento, vamos a salir de las limitaciones. La iglesia necesita salir de las limitaciones. Necesitamos salir de nuestras limitaciones en nuestra mente, en nuestro razonamiento y sobre todo en aquellas cosas que por tiempo nos han condicionado, aquellas cosas que hemos pensado que no podemos hacer porque es nuestro límite. Y muchas veces le hemos dicho, pastor, cuente conmigo para lo que quiera, pero esto no me lo pida. Bueno, es ahí. Es ahí. Es ahí donde nosotros tenemos que entendernos. Somos el cumplimiento de una palabra. Si fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase y que se predicase el tercer día, esto yo lo tengo que entender, porque es el alcance de la obra de Cristo en mi vida. A ver, poné la mano en tu corazón que te digo lo último de esta mañana. A la tarde nos vamos a meter con otras cosas más interesantes, pero el alcance de la obra de la cruz del Calvario en nosotros. Con la mano en su corazón, escuche bien lo que le digo. Dios no, la obra de Cristo fue mucho más trascendente que solamente que usted el día que se muera vaya al cielo. Eso ya está resuelto. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue tan tremenda, tan contundente, que nos restauró a un diseño de Dios original que no tenía limitaciones para nosotros. Nos transformó en gente que somos fructífera en todas las áreas de nuestra vida. En gente que tenemos un espíritu y un entendimiento para gobernar sobre las situaciones y no para que las situaciones nos gobiernen. Y esto no tiene que ver con la fuerza de voluntad ni con la fuerza mental, tiene que ver con el entendimiento de que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Fue necesario que Él padeciese. Lo que hoy se está cumpliendo en nosotros, para que esa palabra se cumpla en nosotros, fue necesario que Él padeciera. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo lo que a nosotros nos condicionaba, nos limitaba, fue quebrantado.
Mire, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, que exhibió a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Y los principados son esos razonamientos que limitaron nuestra vida por mucho tiempo. Son esos argumentos que no nos dejaron llevar nuestra mente a la obediencia de Cristo. Y siempre hemos estado peleando con lo que nos pasa, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Pero cuando entendemos la dimensión de la obra de Cristo, Cristo murió para que yo ya no padezca eso. Esa obra en la cruz fue completa, fue necesario que Él padeciese, que Él resucitase, para que el Espíritu de Dios habite en mi corazón en este tiempo. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar porque hay un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y yo quiero que usted sea lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y no solo para que grite mucho en los cultos, que está lindo, sino para que esa vida se comience a manifestar en todas las áreas de su vida. Su casa, su familia, su actividad laboral, sea lleno del poder del Espíritu Santo. Por favor, póngase en pie.